Hola, hoy vamos a tratar en esta conferencia sobre la figura del falso autónomo. Es un asunto clásico en la litigiosidad laboral y sobre todo de seguridad social porque no pasa de moda. ¿Qué es el falso autónomo? Vamos a empezar por ahí a definir esa figura. Pues el falso autónomo es una figura de creación jurisprudencial, por tanto no está regulado como tal en el ordenamiento positivo, sin embargo han sido los tribunales los que han calificado a una relación como de falso autónomo. ¿Qué es lo que la caracteriza? Pues el falso autónomo es quien da la apariencia de ser autónomo, pero realmente está simulando una relación laboral por cuenta ajena. Es el clásico debate entre la frontera entre una relación laboral y una relación de arrendamiento de servicios o civil. Pues, ¿por dónde tenemos que empezar siempre? Por un principio básico, que es que los contratos no son como los denominan las partes, sino como realmente en la realidad se desenvuelven las obligaciones y las prestaciones asumidas por las partes. Pues bien, conforme a este principio, a los tribunales han llegado muchísimos casos y siguen llegando cada día para calificar una relación de laboral o de relación mercantil. La jurisprudencia y la doctrina científica han sido bastante claros y han fijado unos criterios sólidos que nos sirven a los operadores jurídicos para poder guiarnos en esa calificación. Pues bien, conforme a esa doctrina y esa jurisprudencia que menciono, los rasgos definitorios de una relación laboral se basan en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, que define qué rasgos tiene que tener un contrato laboral, y son los siguientes: voluntariedad, remuneración, ajeneidad y dependencia. Vamos a ir dando una breve pincelada de estos cuatro rasgos. El primero de ellos, como no puede ser de otra manera porque es un contrato, es el de voluntariedad. El contrato de trabajo se hace con alguien para que desarrolle un determinado trabajo esa persona. Es lo que se denomina intuitu personae. No excluye la laboralidad el que en el contrato de trabajo, en determinadas y excepcionales situaciones, el trabajador pueda ser sustituido por otra persona durante vacaciones, durante una baja por enfermedad, etc. Por tanto, ese es el primer rasgo. El segundo rasgo es que sea retribuido. La característica principal de un contrato de trabajo es que la prestación de servicios por parte del trabajador lleva aparejado la obligación esencial por el empleador de pagarle un sueldo o salario garantizado. Y esto es clave porque muchas veces en esta delimitación entre el falso autónomo y el trabajador nos encontramos ante evidencias de que la remuneración es fija, periódica, y se alega de contrario que es un autónomo. Bueno, pues esos son rasgos característicos de la laboralidad, pero también lo es, por ejemplo, la remuneración por resultado. Léase, por ejemplo, el de un periodista que es remunerado por cada crónica. Eso también es indicio de laboralidad. Bueno, también no excluye la laboralidad el que al trabajador se le pague a través de una sociedad y, por lo tanto, se simule esas remuneraciones por facturas a una sociedad en la que este señor en concreto figura como administrador. Es una anomalía totalmente desde el punto de vista también fiscal, pero no excluye la laboralidad. Pasamos al tercer rasgo definitorio, que es muy importante, la ajeneidad. ¿Qué es la ajeneidad o ajenidad en los frutos? Pues realmente es que el trabajador, por encargo de la empresa, realiza su trabajo y se lo entrega a la empresa para que la coloque en el mercado, la venda, etc. No es dueño y señor de su organización, de su trabajo, y eso engarza ya con el cuarto rasgo definitorio, que es la dependencia o subordinación. Es un clásico, pero un trabajador nunca es independiente, ni a la hora de organizar su trabajo, ni a la hora de fijar los precios, ni a la hora de rechazar trabajo, etc. Por tanto,
Cuando los tribunales tienen que decidir sobre casos litigiosos en este campo, lo que van a es a ir al caso por caso. Van a descender a los hechos de ese caso y van a entender que es laboral o no en función de las pruebas que se le aporten. Es interesante cómo casos muy parecidos han obtenido sentencias contradictorias. Ejemplo clásico, los odontólogos, que ahora son bastante conocidos por el caso Vitaldent. Estos han llegado a los tribunales y tenemos sentencias que deciden que esos odontólogos de las clínicas con la marca comercial Vitaldent son autónomos, y tenemos otras que por el contrario declaran que son relación laboral. Eso es un ejemplo, pero tenemos en múltiples sectores: limpiadoras de comunidades de vecinos que trabajan solamente unas horas, que se organizan ellas cuando tienen que ir a las casas para limpiar. Pese a esa flexibilidad en la organización, se declara relación laboral. ¿Por qué? Porque al final lo que se valora es el conjunto de las condiciones en las que la persona en concreto desarrolla su trabajo. Y si realmente esa persona no pone los medios, ni los materiales, ni asume el riesgo de ese trabajo, porque al final va a recibir una contraprestación económica, ya sea fija o no fija, en función de un porcentaje o no, pero que está garantizada, le va a desembocar lo más seguro en una relación laboral. Cuando digo lo más seguro, también quiero decir ser prudente, porque nos encontramos ante realmente pronunciamientos contradictorios, y en esta materia, más que en otras, podemos decir que hay cierta inseguridad jurídica. Una vez que ya tenemos claro, definido los contornos de lo que es un falso autónomo frente a una relación laboral, ¿qué consecuencias conlleva que se califique a una relación de falso autónomo? Pues son consecuencias bastante serias. ¿Por qué? Porque es un incumplimiento flagrante de la normativa en vigor. Vamos a ir explicando esto un poco más en detalle. En primer lugar, una vez que se constata que hay una relación de falso autónomo, y esto se puede constatar de una manera fácil a priori por la inspección de trabajo, a raíz de una actividad inspectora o a raíz de una denuncia, esa constatación de falso autónomo automáticamente puede llevar, primero, a la Tesorería General de la Seguridad Social a expedir un alta de oficio en el régimen general de la Seguridad Social por ese trabajador. Los tribunales ya de manera mayoritaria avalan ese proceder. Por lo tanto, esas altas de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social a raíz de comprobaciones por la Inspección de Trabajo de falsos autónomos son válidas. Eso por un lado. Por otro lado, como estábamos hablando, la propia Inspección de Trabajo, que tiene presunción de certeza en sus actas de comprobación, puede derivar un expediente sancionador a la empresa que no ha dado de alta a ese trabajador en el régimen general de la Seguridad Social, y una infracción que supone infracción grave y que conlleva una multa mínima de 626 euros que puede llegar a 6.250 euros en su grado máximo, pero también otro tipo de infracción, que es la falta de cotización a la Seguridad Social por ese trabajador. Esa falta de cotización a la Seguridad Social es una infracción muy grave y, debido a esa gravedad, la sanción correspondiente es muy penosa. ¿Por qué? Porque obliga a la empresa a tener que ingresar las cuotas adeudadas, más recargos, intereses y en unas cuantías muy importantes en concepto de sanción. Pues bien, esta actuación inspectora que desencadena estos expedientes liquidatorios de cuotas tienen un periodo de prescripción marcado en la ley de 4 años. Hoy os voy a hablar de una importantísima novedad que ha traído consigo la reforma de la Ley de la Inspección de Trabajo, la Ley 23/2015,
que entró en vigor en julio del 2015. Esta ley del sistema de la inspección de trabajo establece la posibilidad de la autoridad laboral de interrumpir el periodo de prescripción con conocimiento formal del empresario cuando, en un caso como el de los falsos autónomos, se acude a la jurisdicción social para que se califique la relación como laboral. En el mismo momento en el que se inician esas actuaciones jurisdiccionales, la inspección puede iniciar su actuación comprobatoria, queda en suspenso durante la tramitación del procedimiento judicial hasta sentencia firme y una vez con la sentencia firme comunicada a la Inspección de Trabajo, ésta puede retomar el expediente liquidatorio de cuotas o de sanción contra la empresa o archivar las actuaciones, según sea el caso. Pero es muy interesante porque antes de esta reforma, la inspección veía un obstáculo al no tener esta facultad de iniciar las actuaciones mientras hubiera un procedimiento judicial en curso. Ahora sí se permite, como digo. Otra cosa interesante que os comento es que cuando se denuncia en los tribunales la calificación de una relación como laboral, en lugar de ser autónoma, y consecuentemente se pide, en la mayoría de los casos, una declaración de despido improcedente o nulo, los tribunales han dicho que no se puede acumular en ese procedimiento la solicitud que se hace en ocasiones de los demandantes a que subsidiariamente, si no se califica de relación laboral, se califique como relación de trabajador autónomo económicamente dependiente, comúnmente denominado TRADE. En relación a este último punto, a la relación de los TRADES, solo cabe recordar a todos que el TRADE no es un falso autónomo, el TRADE es un autónomo verdadero, con un régimen muy particular que viene desarrollado en la ley y en su reglamento correspondiente. Sin más y agradeciendo la atención de todos, me despido.